Muy buenas tardes a todos los que nos van a acompañar y los que nos están acompañando aquí en Biografía del Misterio. Como les dijimos, el día de hoy vamos a iniciar con nuestro en vivo, con nuestro live un poquito más antes. Esto con razón de seguir contando algunas historias que tenemos para todos ustedes. Y pues la verdad es que estas historias que hemos estado platicando han sido, pues yo creo que historias muy interesantes, muy buenas, que hemos disfrutado pues en gran medida todos nosotros, ¿no? Entonces vamos a iniciar, pues yo creo que ya con estas historias tenemos un relato. De hecho el relato está pues interesante. Son dos relatos, son relatos cortos entre comillas, pero que tienen cierto sentido paranormal, y aparte de eso tienen cierto sentido pues un poco extraño, ¿no? Lo digo extraño ¿por qué? Porque sucedieron cosas que para estos chicos pues eran situaciones que no se podían explicar del todo, ¿saben? Entonces en ese sentido pues creo yo que cuando algo no se puede explicar del todo y hay algunas cosas que no se pueden platicar bien de lleno porque no se entienden, pues esas son cosas que uno trata de encontrarle una lógica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les parece si iniciamos con estos en vivos del día de hoy? ¿Qué les parece si empezamos a contar estas historias y estos relatos? Como saben, pues primero que nada me gustaría darles la bienvenida a las personas que nos están acompañando. Me gustaría comentarles que estos en vivos que tenemos aquí en Biografía del Misterio van a seguir siendo de esta forma. Vamos a relatar, vamos a platicar y vamos a poner mucho énfasis a todo lo que tenga que ver con cosas de misterio, cosas paranormales, cosas de ufología. Y recuérdenlo, que los en vivos y los podcasts o los programas que estamos realizando ustedes los pueden ver en la plataforma tanto de YouTube como de Spotify si es que no llegan temprano a estos lives. Entonces, bueno, nuestra primera historia va de esta forma. Es una casa en donde viven dos hermanos. Estos dos hermanos, pues obviamente son jóvenes, entre comillas, no trabajan, no tienen ningún inconveniente con esa parte porque viven en la casa de sus papás. Sus papás son personas que se dedican a trabajar mucho, ¿no? Entonces tienen pues casi todo el día para estar ellos en la casa. Y pues a veces salían de su casa, se iban a algún lugar, los dos hermanos juntos, a veces se iba uno y a veces se quedaba el otro y así sucesivamente. Llegó el momento en el que empezaron a pasar algunas cosas extrañas. Sus papás salían temprano, llegaban tarde. Entonces, ellos empezaron a tener como que ciertas actividades paranormales dentro de su casa. A la hora de estar en la sala escuchaban algunos pasos, a la hora de estar en su cuarto escuchaban cómo tocaban las puertas, no la de afuera, sino que se escuchaba como si tocaran la puerta de lo que sería adentro de la casa, ¿no? Una puerta dentro de la casa. Por lo que sé, nunca identificaron qué puerta o cuál era de todas las puertas que había en su casa la que tocaba, ¿no? Estos muchachos constantemente pues le platicaban a sus padres lo que estaba sucediendo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, es que nosotros cuando nos encontramos solos, cuando estamos aquí en la casa, pues llega el momento en el que escuchamos ciertos sonidos, se escucha cómo tocan la puerta, se escuchan pasos en el piso de abajo, hemos bajado, hemos pues revisado si hay alguien o qué es lo que está pasando y pues la verdad es que no. Entonces, uno de esos días sucede algo igual de una forma extraña, ¿no? Al parecer este fue el evento más relevante hasta el momento en el cual ellos tuvieron un acercamiento con algo que no sabían específicamente si era un espectro o era un alma en pena o qué es lo que habían visto, ¿no? Un fantasma, vamos a dejarlo de esa forma, ¿no? Ellos estaban en la sala y entonces llega el padre. Llega el padre de los chicos, abre la puerta y les hace un saludo. Dice, hola, buenas tardes, hijos, que la chingada, esto, lo otro, ¿no? Los hijos, pues obviamente le responden el saludo al papá. Y llega el momento en el que, pues, se va, el papá se va. Y después de eso, otra persona, un hombre, por lo que dicen estos muchachos, llega un hombre y nuevamente les extiende un saludo. Buenas tardes, permiso. Entonces a lo que los chicos pues obviamente se voltean y dicen buenas tardes. No se les hace raro porque a veces su papá llevaba gente a la casa, ¿no? Gente de su trabajo, sus amigos llegaban, tomaban unas cervezas, se encontraban aquí en su casa, platicaban y después de eso pues los amigos del papá se iban, ¿no? Que era lo más común que podía haber pasado. Entonces a los chicos se les hace algo completamente normal porque dicen pues es un amigo de mi papá. Entonces pasa el tiempo y ellos siguen viendo la televisión en el sofá. Uno de ellos se levanta
y va a lo que sería la parte de lo que sería la cocina, en donde su papá estaba preparándose la cena para, pues obviamente para él, para cenar, porque el papá pues llegaba antes, pero la mamá llegaba un poquito más tarde. Llega el momento en el que el hijo, el que entra a la cocina, le pregunta al papá, papá, ¿y tu amigo? Pensando que el amigo se encontraba en el baño, vaya. Y le dice el papá y lo ve con una mirada extrañada, lo ve con una mirada rara, ¿no? En donde pues el chico se siente extraño porque se siente como observado de una forma completamente distinta a la que está acostumbrado. Y le dice a su papá, ¿cuál amigo? Yo llegué solo, no hay nadie. Entonces para eso el chico le dice, claro que sí. Después de que tú entraste a la casa, alguien más entró, nos habló, nos saludó a mí y a mi hermano. Y le dice, no, dice, yo llegué solo a la casa. El hermano le habla al otro que estaba en la sala y le dice, oye, ven, es cierto, ¿verdad? Que alguien entró después de mi papá y nos saludó. Y el hermano, pues obviamente le dice, sí, 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 papá, alguien entró a la casa después de ti, otra persona, otro hombre, nosotros lo vimos. Y nosotros pensábamos que era un amigo tuyo del trabajo. Nos saludó y se metió a la casa. Seguimos viendo la televisión y no pasó nada. Entonces el papá, extrañado de esa situación, les dice, ¿saben qué? Quédense aquí, no se muevan de la cocina. Y empieza a revisar por toda la casa para ver si se encontraba esta persona que sus hijos le habían dicho. Le pregunta a sus hijos, ¿y cómo era esta persona, no? O sea, ¿cómo es que estaba vestida? ¿Cómo era? No, pues era alto, como de tu estatura, tenía barba y venía con ropa de trabajo. Ajá, ok, ya está bien. Entonces el papá se va a buscar a lo que sería este ser o a esta persona dentro de la casa. Empieza a caminar por toda la casa, se da cuenta de que no hay nadie, revisa el closet, revisa el cuarto de sus hijos, revisa su cuarto, revisa los baños, se sube al tercer piso, bueno, se sube a la parte de su techo para ver si no estaba alguien ahí arriba en el techo y se da cuenta que no hay nadie, que no había ninguna persona con la descripción que sus hijos le habían dado, ¿no? Entonces, baja el padre completamente extrañado y después de unos minutos llega la mamá. Entonces, saluda a la familia, saluda a los hijos, saluda a su esposo y todo el rollo, se mete, le pregunta a su esposo, ¿ya cenaste? Y entonces esta persona le dice, sí, ya cené. Y le dice, bueno, yo voy a cenar. Y el esposo le dice, ¿sabes qué? Te acompaño, tengo que platicar unas cosas contigo. No, pues está bien, sale. Llega el momento en el que está preparando la cena, el esposo está acompañándola y la esposa le pregunta, ¿qué es lo que quieres platicar conmigo, no? Y le dice, mira, cuando yo llegué del trabajo estaban los chicos aquí en la sala, estaban viendo la televisión, yo los saludé como siempre, pero después de eso ellos comentan que alguien entró atrás de mí, que cuando yo pasé a la cocina para prepararme la cena, después alguien entró y entonces pasó y los saludó a los chavos, bueno, a los niños. Y entonces ellos mencionan que era una persona alta, que tenía barba y aparte de eso que traía ropa de trabajo, que pensaron que era un amigo mío que venía pues aquí a la casa y después de eso pues se iba a retirar de la casa, ¿no? Entonces la esposa extrañada le pregunta, ¿y tú cómo si lo encontraste, lo buscaste, tú qué hiciste, cómo les preguntaste, no? Entonces, en ese sentido, pues, el papá le dice, sí, yo ya busqué en toda la casa, ya me subí hasta el techo, ya busqué en los closets, ya busqué abajo de la cama, ya busqué en todos lados, en nuestro cuarto, ya busqué en el cuarto de ellos, ya busqué hasta en el techo y yo no he visto a nadie con las características que nuestros hijos están mencionando, ¿no? Entonces a la mamá se le hace extraño. Va por los hijos a su cuarto, porque estos dos chicos dormían en el mismo cuarto, compartían cuarto, camas separadas, pero compartían cuarto. Va a visitarlos y les dice, oigan, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, a ver, explíquenme a mí, ya me platicó su papá lo que está sucediendo y lo que vieron, pero ahora explíquenme a mí, por favor, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo que sucede es eso, ¿no? Los chicos le dicen, pues es que mira, ma, cuando papá entró, él se pasó a la cocina, nos saludó y nos dijo, hola, ¿cómo están? Se pasó a la cocina, empezó a preparar su cena y después de eso pasaron unos segundos, alguien más abrió la puerta y era un hombre. Pasó el hombre, nos saludó, hola, buenas tardes, con permiso, y se metió nuevamente. Pasó el tiempo y nosotros fuimos a ver a papá, yo fui a ver a papá. Entonces le pregunté, pensando que su amigo estaba en el baño, y le pregunté, oye, ¿y tu amigo? Y mi papá me dijo, ¿cuál amigo? Yo llegué solo, no hay nadie más aquí en la casa. Le hablé a mi hermano para que corroborara lo que yo estaba viendo, porque ya en ese momento yo sabía que los dos habíamos visto a la misma persona. Yo sabía que los dos habíamos podido observar a esta persona
y que pues obviamente no estábamos alucinando. Entonces llegó el momento en el que le explicamos a papá, sabes que pues esta persona era alta, tenía barba, venía con ropa de trabajo y pues después de que tú entraste esta persona pasó. La mamá extrañada le pregunta a ellos si su papá ¿qué les dijo a ustedes? A nosotros nos dijo que nos quedáramos ahí en la cocina. Nos quedamos en la cocina porque él se fue a buscar a la persona esta. Entonces, pues, le dice, ok, hijo, está bien, ha pasado algo extraño así, les han venido a tocar la casa cuando nosotros no estamos. Y entonces para eso el hijo le contesta a su mamá, no, dice, la verdad es que no, nadie ha venido a la casa, nadie nos ha molestado, nadie, ha venido a preguntar por nada, cuando ustedes no están. Así quedó esa plática. Los papás, pues extrañados, empiezan a tener como que sentimiento de que podía pasar algo malo, ¿no? De que algo raro estaba pasando dentro de su casa, que no era normal que sus hijos estuvieran con ese tipo de cosas, ¿no? Esta fue la primera experiencia paranormal que estos dos chicos empezaron a tener. Lo feo se podría decir de este relato, de esta experiencia que tenemos para ustedes el día de hoy, no solo es eso, sino que a posterior empezaron a pasar más cosas. Como en casi todas las historias que tienen eventos paranormales dentro de casa, empezaron a existir este tipo de ruidos, ¿no? Este tipo de sonidos en la madrugada, este tipo de risas, empezaron a pasar dentro de casa, se empezaron a perder algunas cosas, también empezaron a moverse algunas cosas del lugar. Los chicos obviamente pues estaban estudiando, ¿no? Se les perdían las cosas de su escuela, se perdían los teléfonos, las llaves de la casa se perdían, empezaban a tener como que este sentimiento extraño de que algo raro estaba pasando dentro de casa. Sucede que conforme van pasando los meses, pues los papás tratan de buscar la forma de poder ya no trabajar tanto, ¿no? Entonces para esto la mamá empieza a dejar de trabajar, se podría decir que jornadas tan largas como estaba acostumbrada a hacer, ¿no? Que llegaba de noche y pues obviamente se iba muy temprano. Acostumbrada a estas jornadas, la señora busca tratar de conseguir una jornada un poco más cómoda para que sus hijos no tengan pues este tiempo tanto, se puede decir, o tanto tiempo solos dentro de casa. A la esposa le comentan, sí, nosotros te podemos dejar unas horas menos, pero pues vas a ganar menos, ¿no? Entonces la señora ya extrañada porque empezaban a pasar todas estas cosas en casa, ya no solo le pasaban a sus hijos, sino que a ella se le perdían cosas, ¿no? Al principio pensaron los padres que sus hijos les estaban jugando una broma, pero no, no estaban jugando ninguna broma, porque no tenían forma de que se perdieran también las cosas de ellos. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que empezaron a pasar este tipo de cosas. La madre deja de trabajar unas horas, le bajan el sueldo, el padre sigue trabajando de la misma forma, llegan a ese acuerdo, sabes que mira, a lo mejor tú ya nada más vas a trabajar un tiempo, ¿no? Ya nada más vas a trabajar en un lado, yo sigo trabajando en los dos lados en donde estoy y tratamos de acomodarnos a esa situación, ¿no? Con los tiempos y con el dinero. Está bien, me parece perfecto. En ese tiempo lo comenta la esposa. La esposa entonces ahora ya nada más trabajaba un turno, el turno de la mañana, ¿no? Que se podría decir que es de aproximadamente 7 de la mañana a lo que sería 3 de la tarde o 4 de la tarde, ¿no? Entonces empieza a trabajar ese horario, ya no llegaba noche a su casa, ya pasaba más tiempo con sus hijos, ya empezaba a tener un poquito más de relación en la casa. Pero da la casualidad de que cuando su esposa empieza a llegar temprano a casa, empiezan a suceder cosas un poco más extrañas. A la hora de la comida, que es en la tarde, los hijos pues obviamente se van a estudiar, llegan de la escuela y esperan a mamá para poder comer. Entonces, cuando ellos están comiendo, se empiezan a escuchar este tipo de cosas, ¿no? Comentan que una de las experiencias que tuvieron los tres juntos, que serían los dos hermanos y la mamá, fue que cuando ellos estaban comiendo, estaban sentados en su comedor y estaban platicando, estaban teniendo una conversación y que era de cualquier situación. Pero lo que empezó a suceder fue que escuchaban como alguien estaba fregando los platos en la parte de donde está pues la cocina, ¿no? Ahí tenían su fregadero. Entonces ellos se quedan callados porque sabían que solo se encontraban ellos tres dentro de casa. No había otra persona que pudiera estar acompañándolos en ese momento. Papá pues se encontraba trabajando, la mamá había llegado. De hecho ella había fregado los platos antes de que comieran. Entonces solo que estuvieran fregando algo que no existiera, ¿no? Se podría decir. Porque ella tenía el conocimiento pleno de que no había platos que fregar, que no había cosas que limpiar.
Para esto la mamá y los hijos se quedan sorprendidos porque las tres personas escucharon el sonido del agua, el sonido de lo que sería el estropajito con el que lavas la esponja, lo que lavas pues obviamente los platos. Se levanta la señora, se va para la cocina y se da cuenta que no hay nada fuera de lo normal. Se da cuenta que todo está acomodado como ella lo dejó. Entonces los hijos le preguntan a la mamá, le gritan, mamá, ¿todo bien? Y la mamá les responde, sí, todo bien. No está pasando nada, no hay nada, hijos, no se preocupen. La mamá regresa, siguen comiendo, siguen platicando y después se escucha cómo empiezan a caminar dentro de la casa. Pero fue una parte como si caminaran por ahí donde se encontraban ellos y subieran al segundo piso. Entonces se escucha, por lo que ellos dicen, se escucha perfectamente lo que serían los pasos en la parte de la escalera. Como alguien va subiendo la escalera y de pronto se deja de escuchar los pasos y ya no hay nada más que ellos, ¿no? Entonces la mamá pues le dice a sus hijos, tranquilos, vengan, vamos a salir tantito. ¿Qué es lo que hace? La mamá agarra, sale con sus hijos y se va a un parque. Se va al parque, siguen platicando, se quedan ahí un buen rato y entonces la mamá revisa la hora del reloj y dice, ¿saben qué? Ya queda unas horas nada más para que llegue su papá. Su papá va a llegar más o menos como a las 10:30, 11 de la noche. Entonces no hay ningún problema. ¿Qué les parece si ya nos vamos a la casa? Ok, llegan a la casa, pues obviamente todos extrañados de que pudiera suceder algo más extraño, algo un poco más allá de lo que de lo que está pasando. Todos entran con ese miedo a su casa. Pero resulta que no pasa nada. No pasa nada en esta casa. Entonces, bueno, llega el papá, los hijos no dicen nada. Cuando llega el papá, pues la señora le da de comer, los chicos cenan con lo que sería el papá, se van a acostar y entonces la esposa le dice al señor, ¿sabes qué? Necesitamos platicar. Y le dice, ¿qué pasó? El señor, a sabiendas de que ya estaban pasando sucesos extraños y paranormales dentro de su casa, le pregunta específicamente qué pasó ahora, ¿no? Y la esposa le dice, sí pasó algo. Nosotros estábamos en la hora de la comida y empezamos a escuchar cómo alguien lavaba los platos y después se escuchó perfectamente cómo alguien pasó por aquí en la sala y después se subió a la parte del segundo piso. Nosotros, todos los que estábamos aquí, lo pudimos escuchar, lo estamos escuchando en ese momento y te lo puedo constatar porque no solo yo lo escuché, lo escucharon los niños, ¿no? Entonces en ese sentido el papá le dice, ¿sabes qué? Pues ¿qué te parece si buscamos a alguien que nos ayude? Buscamos a una bruja, buscamos a un brujo, a un chamán para que venga y limpie la casa, ¿no? Entonces le dice la esposa, ¿no crees que eso sea contraproducente? Que en vez de que sea bueno, sea malo. Y le dice el esposo, no, no te preocupes, no pasa nada, para eso existen ellos, para poder ayudar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, pasan los días, siguen pasando estos sucesos, se escuchan pasos, se escucha cómo rasgan la pared y empiezan a tener un evento muy recurrente, que es lo que comentan. Este evento se podría decir que es muy recurrente y aparte de eso es uno de los eventos más extraños que tenían ellos dentro de su casa, ¿no? Entonces, empieza a pasar que en la madrugada todos, los dos hijos, la esposa y el esposo, empiezan a escuchar golpes en la noche, golpes en las paredes. Cada quien obviamente en su cuarto, pero escuchaban golpes en las paredes. Y pues obviamente el papá se despertaba en la madrugada, se asomaba por la ventana pensando que alguien estaba tocando la puerta de su casa. Sin embargo, no había nadie. No había ninguna persona en ese momento fuera de casa. Estaban ahí todos. Todos estaban en casa, pero ya sabían que lo que estaba sucediendo era algo completamente extraño. Llegó un momento, porque todavía no llegaba la bruja, ¿no? La bruja quedó de ir a verlos, pues, con el tiempo, ¿no? Llega un momento en el que la esposa empieza a tener como que estos ataques de furia y dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy harta, yo ya no quiero saber nada. Yo la verdad es que ya estoy harta de que nos empiecen a pasar estas cosas. Y empieza a tener esa actitud, ¿no? Una actitud retadora, una actitud en la cual pues obviamente ella dice, no es posible que nos estén asustando en nuestra propia casa. Yo no acepto que esto esté pasando. Llega un momento en el que el esposo se va a trabajar, la esposa también. Llega la esposa del trabajo, come con los niños, empieza a oscurecer y entonces después de eso se escucha como le tocan la puerta de casa. La puerta de la casa, que es la puerta principal, tocan la puerta. Entonces la esposa, ya sabiendas de que pues muchas de las veces se escuchan cosas así en su casa, pues ella piensa que es algo completamente paranormal, que es este ente o este espíritu. Va corriendo a la puerta de su casa, abre y empieza a maldecir a la nada.
Porque en efecto, cuando abre la puerta, no había nadie. No existía alguien que estuviera tocando la puerta, no había nadie que les estuviera hablando en ese momento. ¿Qué pasa? Después de tocar la puerta, cierra, después de maldecir lo que estaba haciendo la señora y déjanos en paz, ya estoy hasta la madre de que vengas y nos estés molestando. Yo en este momento no acepto que tú estés aquí en mi casa, esta es mi casa y a mí me pertenece, yo la compré. Y empieza a decir cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de eso? Se calman las cosas. Pasan los días y entonces empiezan a tener actividades más fuertes, les empiezan a tirar cosas, empiezan a tirar vasos, empiezan a tirar sus jarrones, empiezan a tirar las jarras de agua, empiezan a mover las cosas, empiezan a caer cosas sin razón de ser porque estaban acomodadas de una forma pues correcta, ¿no? Para esto llega la bruja. Con el tiempo llega esta persona que se dedica a hacer pues esto de la brujería, le sabe a las limpiezas y todo eso. Llega la señora a la casa de las personas y les dice, no me digan nada, no me digan nada, primero déjenme revisar toda su casa, ¿no? Entonces empieza a caminar por la parte de la sala, se va al comedor, entra al garage, entra a su cuarto, a su bodeguita que se encontraba en ese momento, y ya posteriormente entra a los cuartos tanto de los chicos como de las chicas, entra a los baños, entra de los chicos, perdón, y de los esposos. Pasa a todos los lados de la casa, termina y les dice, vengan, siéntense, ¿no? Y le dice la señora a lo que sería los esposos, a los papás, le dice, ¿van a querer que estén sus hijos o que no estén sus hijos? No, pues mejor que no estén. Chicos, vayan a su cuarto. No, pues está bien. La bruja empieza a hablar con ellos y les comenta esto, ¿saben qué? Aquí hay una energía que sí, pues no pertenece a este plano. Hay una energía que sí es rara. Hay una energía que yo siento que es muy pesada, es como de unas vibraciones muy bajas. Sin embargo, no está impregnada del todo en la casa. Y la bruja les empieza a explicar, ¿no? Que cuando una energía se encuentra dentro de una casa por bastante tiempo, esa energía se siente triste. O sea, ella como que podía canalizar este rollo, ¿no? Entonces les comenta, la energía cuando uno llega, cuando yo llego a las casas y me doy cuenta que estos seres ya llevan bastante tiempo, pues es una energía distinta a la que yo estoy sintiendo en este momento, ¿no? A veces la energía que yo siento cuando entro a estas casas es una energía de ira, es una energía de rabia, es una energía de odio, y eso significa que probablemente ustedes están haciendo algo mal. Pero esta energía que yo siento es una energía completamente extraña. Es una energía rara en la cual pues existe tristeza, pero también existe un poquito de odio. O sea, ella les empieza a explicar todo este rollo, ¿no? De lo que podía sentir o lo que podía ver dentro de su casa. Y le dice, aquí lo que pasó es que alguno de ustedes invitó a alguien a entrar aquí. No sabemos qué invitaron porque todavía no hacemos la limpieza, todavía no hacemos el ritual, pero alguno de ustedes, de toda su familia, invitó algo a pasar. Entonces ese algo entró a la casa. Y la esposa le dice, yo hace unos días, eso era algo que el esposo no sabía. Yo hace unos días estábamos comiendo y de pronto empezaron a tocar la puerta muy, muy rápido. La empezaron a tocar una persona como si estuviera loca. Entonces yo sabía que no era una persona física. Abrí la puerta y empecé a maldecir a la nada. No había nadie, no había nada, yo no veía nada, la puerta estaba vacía, simplemente empecé a maldecir y eso pasó pues ya oscureciendo. Y le dice la señora, dice la bruja, le dice, sí pudo haber sido ese momento, pero también pudo haber sido otra forma, ¿no? Entonces el esposo le contesta a la bruja y le dice, mire, yo hace unos días que fue cuando podríamos decir que inició todo esto del ámbito de los sustos y de lo paranormal que estamos pasando, llegué de trabajar como todas las noches, saludé a mis hijos, estuvimos platicando, estuve haciéndome mi cena y después de eso mis hijos comentan que atrás de mí alguien llegó, que también llegó un hombre que tenía estas características y que los saludó y les dijo con permiso. ¿Y qué pasó? Entonces después de eso lo que sucede es que uno de mis hijos pues me acompaña, me alcanza en la cocina y me pregunta, oye papá, ¿y tu amigo? Entonces yo completamente extrañado le digo, ¿cuál amigo? Yo llegué solo a casa, hoy nadie me acompañó aquí a la casa. Entonces le dice la bruja, dice, también pudo haber sido esa situación, ¿no? Para esto, pues las cosas que estaban sucediendo ya empezaban a escalar, ¿no? O sea, empezamos con una visión de algo que era como una persona física, en donde los hijos se habían visto. Después de eso empezaron los toquidos, después de eso empezaron las cosas que se podrían a caer y después de eso pues empezó a agravar esta situación, ¿no? Todo era un cúmulo de situaciones o hechos que toda la familia estaba viviendo, ¿no? Le dice la bruja a los esposos, tenemos de dos.
lo enfrentamos consecuentemente en estos días y lo despojamos de su casa, o ustedes se van de aquí. Pero si se van de aquí, puede ser que esta energía no se quede en esta casa, sino que esta energía pues obviamente se vaya con ustedes, ¿no? Que a lo mejor esté apegada a usted o que esté apegado a usted, señora. Porque tanto uno como el otro se podría decir que tuvieron la experiencia, ¿no? El señor en el caso de entrar y que atrás de él entró otra persona que no existía, y en el caso de la señora que cuando le estaban tocando la puerta, abrió la puerta, ¿no? Le dice la bruja a la señora, tenga usted mucho cuidado ya cuando escuche que nuevamente están tocando la puerta, no le abra a nadie. Si usted sabe y en ese momento siente que no es nada, no le abra. Entonces la señora dice, desde el momento, la esposa dice, desde el momento en el que yo abrí la puerta jamás se volvió a escuchar. Ya nunca se volvió a escuchar que nos tocaron la puerta, ya nunca se volvió a escuchar que empezaron a tocar la puerta. Entonces le dice la bruja, dice, sí, en efecto, porque lo que tocaba la puerta de su casa ya entró. Usted le permitió entrar a su casa. Y ahora todo lo que está pasando posiblemente sea porque usted permitió que esta energía, que este ser de vibraciones bajas entrara a su casa. Entonces el Señor le pregunta, ¿cómo es que nosotros podemos hacer para que pues se limpie, se vaya? Le dice la señora, si lo que nosotros necesitamos hacer, la bruja, dice, lo que nosotros necesitamos hacer es un despojo completamente de toda la casa. Para eso voy a tener que hacer un ritual, vamos a quemar unos inciensos, vamos a hacer un tipo de velación para ver si el ser o la energía que está aquí la podemos transmutar, ¿no? Entonces el esposo le dice, ¿qué necesita? Si yo nada más necesito que me compren las cosas. Les da una lista, se van a conseguir las cosas y empiezan a traerlas, ¿no? Las juntan. La bruja les dice, cuando ustedes tengan todo este cúmulo de cosas, ustedes me marcan, yo llego en ese momento. No, pues pasan los días, empiezan a comprar las cosas y llega la bruja, ¿no? La bruja en ese momento, pues como casi en su mayoría todos saben, pues en este tipo de limpias o en este tipo de cosas se queman pues inciensos, se queman mirras, se queman muchas plantitas, cosas así, ¿no? Entonces la señora llevaba un brasero porque tenía que pasar por toda la casa, tenía que pasar por cada cuarto de la casa para poder despojar y despegar todo lo que sería cualquier energía que se encontrara en este lugar. Entonces empieza a hacer el ritual. Empieza a hacer sus oraciones, la señora empieza a limpiar la casa cuarto por cuarto, baño por baño, cosas así, el closet, las camas, el cuarto de los papás, el cuarto de los chicos, el garage, el patio, todo, y va pasando por todos lugares, ¿no? Después de que termina la parte esta de lo que sería el ritual de limpieza y el despojo de esta casa, la señora termina completamente exhausta. Llevaba una persona que la ayudaba, ¿no? Que era la persona que pues le pasaba la mirra, que era la persona que le pasaba las flores, las plantas, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces termina bastante pues cansado. Le dice a su ayudante, ¿sabes qué? Límpiame con los sprays que traemos, ¿no? Sale pues. Entonces le hace un círculo de lo que sería unos polvos que traía la señora parecidos a la sal. Le hace este círculo y empieza a echarle un spray que llevaban unos botes de spray. Entonces, bueno, es lo que dice, ¿no? Le empieza a limpiar con los botes de spray y empieza a hacer unas oraciones, empieza a limpiar a la señora que estaba ahí haciendo las cosas y le dice, perfecto, prende esto. Entonces prende estos polvos y se hace un círculo alrededor de ello. Y la bruja empieza a frotarse. Chas, 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 con todo este tipo de cosas, ¿no? Empieza a frotarse para poder despojar toda la energía que pues ella en ese momento pudo haber recogido de esta limpieza, ¿no? Le dice la bruja a las personas, después de esto la casa tiene que sentirse tranquila y si no se siente tranquila, no se preocupen, ustedes tengan la certeza de que en el momento en el que me van a hablar, yo voy a llegar y les voy a ayudar. Pasan los días y la casa pues normal, ¿no? Pero la tranquilidad pues no les duró para siempre. La tranquilidad empezó pues a decaer. Nuevamente empiezan a caer las cosas, empiezan a perder las llaves, se abren y empieza a pasar algo curioso, ¿no? Que no pasaba anteriormente. Se empiezan a abrir las llaves de la regadera, se empiezan a abrir las llaves de los grifos, empiezan a pasar estas actividades que normalmente no pasaban antes de la limpia, ¿no?
Entonces le marcan a la señora, ¿sabe qué? Mire, al principio empezaron con movernos las cosas, empezaron a perder nuevamente las cosas, pero nosotros pensamos que ya nada más iba a ser eso. Y entre todos, entre mi esposa y yo empezamos a platicar y dijimos, pues con eso sí podemos vivir, ¿no? Vamos a amarrar las llaves, vamos a dejar los teléfonos en algún lugar ahí en específico que se encuentren, los vamos a meter en un cajón para que no se pierdan, la cartera, todo ese tipo de cosas. Entonces ellos ya estaban resignados a esta parte, ¿no? Pero cuando empieza a pasar esto del agua, se desbordaba el agua de los lugares, el de la cocina, es como si taparan los drenajes de los lavabos, el drenaje del baño, de donde está la ducha, la regadera, ¿no? Entonces le dicen a esta bruja, ¿sabe qué? Pues la verdad es que esto ya se está saliendo de control nuevamente, ya no está en nuestras manos otra vez. Entonces la bruja le dice, no se preocupen, yo voy el día de mañana, ¿ok? Llega la bruja y entonces cuando llega la bruja dice, sí, en efecto, nosotros hicimos enojar a este ser. Hicimos enojar a lo que ya se encuentra aquí habitando en esta casa, porque al parecer se siente la energía como si esto ya se quisiera impregnar completamente a su domicilio. Le preguntan pues obviamente los padres, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? No, pues lo que nosotros podemos hacer es terminar con un trabajo. Ok, bueno, ¿qué necesitan? No, pues necesito que compren esto ahora. Sale. Compran lo que la bruja les pide, llega el momento de hacer el ritual y por lo que comentan en este ritual que fue un poco más fuerte, utilizaron velas, utilizaron pentagramas y empezó a tener una actividad en ese momento. Por lo que cuentan en esta actividad se empezaron a escuchar cómo movían las sillas, cómo se movían las cosas, los sillones, cómo se movían, pero se escuchaba más, no se veía nada, se escuchaban este tipo de rasguños, de golpes en las paredes, pero ellos no lograban ver nada, no existía nada a sus ojos que pudiera darle una explicación lógica. Se escucha un golpe y uno ve o voltea y dice, ah, pues se cayó el bote, se cayó el vaso, ¿no? Pero en esta ocasión no había nada fuera de lo común, no había nada aparte. O sea, todo estaba sucediendo por sonidos, pero ellos no veían nada. La señora le pide a su ayudante, sabes que ya se está poniendo difícil, lo que vamos a tener que hacer es limpiar a los papás, ¿no? Empieza a limpiar a los papás para esto, se me olvidó decir lo importante, la bruja le comentó a los padres que los hijos se tenían que ir, que no podían estar en esta limpieza, que no podían estar en este despojo. Entonces, bueno, los hijos se van, los hijos los dejan encargados y llega el momento en el que estamos ahorita, ¿no? Empiezan a agarrar sus sprays, como les digo, y empiezan a limpiar al papá, empiezan a limpiar a la mamá. A la hora de limpiar a la mamá desfallece en ese momento, se desmaya por completo. Cuando se desmaya empieza a tomar una actitud completamente irreverente, empieza a hacer cosas como si fuera un animal, entonces en ese momento la bruja se da cuenta, ¿no? Que lo que se encontraba como un ser, que lo que se encontraba como una energía de vibraciones bajas, había entrado dentro del cuerpo de la mamá. Agarran sus sprays, empiezan a limpiar a la mamá, tratan de desalojarla, tratan de despojarla, la señora completamente pues irreverente en ese momento por lo que cuenta el papá, ¿no? Que veía a su esposa pues como si no fuera su esposa, que veía a su esposa hablando cosas completamente raras, que veía a su esposa que balbuceaba palabras, pero él no las entendía del todo. Y entonces en ese momento pues la bruja hace su mejor esfuerzo, su mejor trabajo para poder despojar a este ente del cuerpo de su mamá, del cuerpo de su esposa, perdón, la mamá de los chicos. Entonces hace el mejor esfuerzo y entre su ayudante y ella, las limpiezas, las varas, entre todas las cosas, los polvos que la señora llevaba a la bruja esta, llega el momento en el que sí puede despojar a la mamá. Después de toda esta lucha espiritual, se podría decir, o después de toda esta lucha de energías que tuvo la bruja con lo que sería el ente que había poseído a la esposa, termina este despojo y termina estas cosas que estaba realizando, estos rituales. Y entonces le dice a su esposo, ya estuvo, ahora sí, la energía de tu casa se siente completamente normal. Pudimos terminar con lo que se encontraba aquí. Y entonces la casa pues fue despojada, la casa. Esta historia pues esta sí tuvo un final feliz. O sea, no es como las otras historias que hemos contado que pues la verdad no tienen un final tan alegre, tan feliz, ¿no? En esta historia sí la casa cuando la despojó esta señora, cuando ingresó esta energía dentro del cuerpo de la esposa y lo volvieron a despojar y lo sacaron y lo mandaron al infierno posiblemente o a donde lo tenían que haber mandado, pues ya,
La casa se tranquilizó. Los niños no tuvieron otra experiencia con ningún ser, no escucharon nada, no sintieron nada, se dejaron de perder las cosas, los vasos ya no se rompían, las cosas ya no se caían, ya no escuchaban los toquidos en la madrugada. Entonces, esta historia, fíjense que hace referencia, o yo quiero hacer referencia en esta historia, es que muchas veces nosotros salimos a lugares y no sabemos lo que podemos traer con nosotros, no sabemos lo que podemos ingresar a nuestras casas. Entonces es importante cuidarnos, es importante saber que antes de entrar a nuestra casa debemos de tener a lo mejor no un ritual, ¿no? Como todos los días, pero sí debemos de tener cuidado de que cuando sepamos que estamos en lugares extraños o que sintamos estas energías, estos escalofríos en algún lugar y sabemos que tenemos que llegar a casa, antes de eso hacer algo para poder limpiarnos y poder tal vez a lo mejor quitarnos estas energías malvibrosas que llevamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces no sabemos lo que llevamos a casa. Muchas veces pasamos por un lugar y como en algunas historias, ¿no? Que dicen las brujas o los brujos o los hechiceros, tú pisaste un muerto y el muerto se pegó a ti. Entonces te lo llevaste a tu casa, ¿no? Entonces muchas veces también es eso. Me gustaría terminar con esta reflexión de esta historia y comentarles posiblemente el día de ahorita ya vamos a terminar el en vivo, pero posiblemente en la noche, ya después de las 11 hagamos otro en vivo, contando otras historias. Tengo por ahí una historia de unos hermanos también que jugaron a la Ouija. Y esto porque uno de los hermanos se sentía completamente solo. De la misma forma, aquí en México se acostumbra mucho que pues los padres o ambos padres trabajen casi todo el día por un salario muy mediocre, muy mínimo, y pues la verdad es que dejan mucho tiempo a sus hijos, ¿no? Entonces es una historia parecida en esta parte del trabajo, pero pues uno de los hijos jugó con la Ouija y atrajo cosas que no debió de haber atraído a su casa, ¿no? Él al sentirse solo, pues lo que hizo fue atraer algo que no sabía que era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces empezó a tener algunas cosas completamente extrañas. Como en las demás historias de la Ouija, la verdad es que la Ouija es un juego, si lo podríamos decir así, pero cuando uno no sabe, hay muchos seres o entes que pueden canalizarse mediante esto, ¿no? O sea, yo creo que los seres se pueden canalizar con el verbo, se pueden canalizar con la energía, se pueden canalizar con la intención, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría comentarles a ustedes. Más tarde, nuevamente, el día de hoy, pues, porque les moví el horario y la verdad es que los en vivos pues han durado un poquito menos. Entonces más tarde les repongo un poquito más de tiempo aquí con todos ustedes contando otro relato, como en este caso, y tal vez nos extendamos un poco más y platiquemos entre todos nosotros. Me gustaría verificar que por aquí tengo algunos comentarios, ya vi que nos comentaron por aquí, pero la verdad como estábamos en el calor de la plática, pues ya no los pude contestar, ¿no? Déjenme verificar si por aquí tengo los comentarios más rápido. Por aquí hubo una persona que nos comenta que es Jacobo Camacho. ¿Alguna vez conociste a Juan Ramón Sáenz? Yo no lo conocí en persona, la verdad es que no tuve el gusto de poder conocer al maestro Juan Ramón, un investigador paranormal muy importante. Lo conozco por el medio, ¿no? O sea, lo conocemos porque él tenía un programa conocidísimo aquí en México que era La Mano Peluda. O era, más bien no es que lo tuviera, sino que él era el locutor en específico de este programa tan interesante que nos marcó a muchos de nosotros escucharlo en la radio. La verdad es que maestrazo, ¿no? Y pues su historia, pues a mí se me hace una historia pues muy buena, pero muy trágica, la verdad, por todas las teorías que se manejan de conspiración y cosas así alrededor de él, ¿no? Pero aquí otra persona nos pone, hola, buenas tardes, noches, creo que ahora sí llegué a tiempo, que sería Alma Aguilar. Bueno, Alma, pues qué bueno que llegaste a tiempo, déjame decirte, porque no habías estado llegando a tiempo, ¿eh? La verdad es que ya llegabas casi que terminábamos todos los en vivos. Pero qué bueno que estás aquí. Estela Ángeles. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Estela? A ti no te había visto en los en vivos que comentaras. Un placer que estés aquí con nosotros, que estés acompañándonos en esta tarde de historias y relatos misteriosos, paranormales y leyendas de todo, pues lo que nos cuentan, ¿no? Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado y espero que nos sigas para que te enteres de más relatos de lo que pasa alrededor de la situación paranormal. Por aquí Yolanda Santos, saludos Yolanda Santos, qué bueno que nos estás acompañando y espero que hayas disfrutado completamente estos momentos en donde platicamos sobre las situaciones paranormales. Por aquí también Luis, ¿cómo estás?
Nosotros nos encontramos muy bien, la verdad, Luis. Bueno, yo estoy muy bien, me encuentro bien ahorita, un poquito dolorido de una pierna, esa es la verdad. Pero bastante bien, disfrutando como siempre todos los en vivos aquí en compañía de ustedes, de sus comentarios, de sus taps en la pantalla, de que comparten, de que nos acompañan y disfrutan del fenómeno paranormal tanto como nosotros. Por aquí César, hola, ¿cómo estás, César? Qué bueno que ya nos estás acompañando. Me parece que llegaste un poquito después de que iniciamos el en vivo, ¿verdad? Pero qué bueno, César, como siempre, agradecerte que tú eres de las personas que pues ha estado muy constante aquí acompañándonos en este proyecto llamado Biografía del Misterio. Nos has estado acompañando, que te has hecho presente aquí con nosotros y que pues siempre nos haces muchos comentarios. La verdad es que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y por aquí Les, ya tenía rato que no te veía, Les. Hola, buena noche. ¿Qué tal, Les? Espero que te encuentres muy bien. Ya tenía rato que no te veía. No sé por qué no me había dado cuenta que habías entrado. No sé si no habías entrado. Y por aquí otra persona nueva que es Vero. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo te encuentras? Espero que pues hayas disfrutado de esta pequeña plática que tuvimos de historias, mitos y leyendas. El día de hoy vamos a reponerles, como les estaba diciendo, lo que sería pues parte de estas historias. Espero yo iniciar a las 11 en vivo, y si no, entre 10:30 y 11, y nos vamos a extender. La verdad es que me gustaría platicar más relatos, más historias con todos ustedes, pero si ahorita pues voy a tener que terminar el en vivo. Un poco cansada, hoy tuve un día full en el trabajo. Híjole, no, pues pero mira, gracias a Dios hay trabajo. Ahora sí, como dirían los abuelos o los papás, ¿no? Gracias a Dios hay trabajo. Hay muchas personas que no lo tienen y la verdad es que lo quisieran tener, ¿no? Entonces, yo sé que a veces es muy complicado esto del trabajo y pues a veces uno se harta, se estresa, la ansiedad, todo este tipo de cosas que se generan, ¿no? Pero pues qué bueno que sí. Así mismo es, la verdad es que sí. Entonces, amigos, yo les deseo una buena noche para los que ya no nos acompañen más tarde. Y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Nos encontramos bueno, yo me encuentro como Biografía del Misterio. Así es que de esa forma pueden encontrar mi canal, mis redes sociales, de lo que sería Biografía del Misterio. Extenderles un saludo a todos los que nos estuvieron acompañando. Y pues por aquí vamos a ver, John también está por acá. Agradecerte, John, como siempre, tú has sido una de las personas que ha estado desde casi los inicios de Biografía del Misterio, si no recuerdo mal. John, has estado acá. La verdad es que no nos has dejado, hemos dejado de subir contenido, volvemos a subir y aquí estás con nosotros, y yo te agradezco que lo sigas haciendo y que nos ayudes mucho compartiendo como siempre lo haces. Ojalá que todos los demás nos ayuden también compartiendo, porque la verdad es que eso nos ayuda a llegar a más personas. Y pues eso es algo que nos llena, ¿no? Nos llena que todos ustedes disfruten este tipo de contenido. Estaba bien buena la historia que estabas contando, pero no la alcancé a escuchar. Recuerden, como en este caso, Alma Aguilar lo está diciendo, para las personas que no llegan a escuchar este tipo de relatos o estas historias, nosotros las subimos a lo que sería el canal de YouTube, ahí en Biografía del Misterio YouTube, y después aparece en el Biografía del Misterio Spotify. Ahí pueden escuchar todos estos relatos de los cuales estamos platicando, ¿no? Agradecerle en específico pues a John, a Ricardo Hernández, a Alma Aguilar, a Guadalupe, a Sector Paranormal, saludos, a Cruzita, a Esteban, a Martirio, a Bucán, a Eva Torres, a Jocelyn, a Don Omar, a Consuelo, a Nancy, a Adrianita, Betsybet, Isabel, Alejandro, Yasa, a todas las personas que nos están acompañando. Yo sé que son bastantes: a Jack, a Javier, a Verónica, a Ángel de Jesús, a Toledo, a Marza, a Oscar, a Spirit Felipe, a Su, a Antonio, a la Lic Mercedes o a Lic Mercedes, a Oscar, a Pequitas, Michelle, a todos ustedes y a todos ustedes, que la verdad es que si no fuera por ustedes, que no, que es cierto, nosotros no estaríamos aquí, no estaríamos contando estas historias paranormales para todos ustedes, la verdad. Volvemos a partir de 10:30 en adelante, más o menos 10:30, 11 de la noche, para seguir contando con más historias y relatos paranormales. Todos ustedes les están invitadísimos para los que quieran entrar con nosotros. A esa hora volvemos, Alma. Entonces, agradecerle en especial a todas esas personas que pues están acompañándonos aquí, ¿no? Recuerden que nosotros somos Biografía del Misterio y nos encontramos más tarde, contando más relatos, más historias, más leyendas y más cosas que tienen que ver con el misterio y lo paranormal. Cuídense mucho, tengan una excelente noche, y si es que nos vemos más tarde.